En ese preciso momento, mientras mi suegro me ofrecía dinero para que desapareciera, mi esposo estaba en algún lugar disfrutando días románticos con la mujer que me había quitado mi lugar. Intentaron humillarme sin imaginar el secreto sucio que descubrí. Todo comenzó una tarde común de martes. Estaba preparando la cena cuando mi suegro apareció en la puerta de mi casa sin avisar. Eso ya era extraño, porque él nunca fue de hacer visitas sorpresa, pero lo que realmente me dejó alarmada fue la expresión en su cara. Había algo diferente ahí, algo que no podía descifrar en ese momento. Entró, rechazó el café que le ofrecí y fue directo al grano. Se sentó frente a mí, puso un sobre grueso sobre la mesa de la cocina y dijo que necesitábamos hablar sobre el futuro de mi familia. Dentro de ese sobre había dinero, mucho dinero, más del que había visto junto en toda mi vida. Me miró a los ojos y explicó que eso era para que yo reiniciara mi vida lejos de ahí, para que desapareciera de forma discreta y definitiva. Al principio no entendí. Pensé que era algún tipo de broma de mal gusto, alguna confusión, pero entonces siguió hablando y cada palabra que salía de su boca me iba mostrando una realidad que me negaba a aceptar. Mi esposo tenía una amante y no era algo reciente, algo que había pasado por impulso o debilidad momentánea. Hacía años que mantenía esa relación paralela, años en los que yo despertaba todos los días a su lado, preparaba sus comidas favoritas, cuidaba de nuestra casa, planeaba nuestro futuro juntos mientras él dividía su vida con otra mujer. Y lo peor de todo es que la familia entera lo sabía. Todos lo sabían, menos yo, mi suegro, mi suegra, los cuñados. Todos estaban enterados de esa traición y eligieron guardar el secreto, dejándome vivir en una mentira construida con mucho cuidado. La propuesta era simple y enfermiza al mismo tiempo. Yo debería aceptar ese dinero, hacer las maletas y desaparecer de la vida de mi esposo para que él pudiera finalmente asumir la relación con esa otra mujer sin complicaciones, sin escándalo, sin peleas, sin división de bienes. Simplemente desaparecer como si nuestros 35 años juntos nunca hubieran existido, como si yo fuera un obstáculo desechable en el camino de su felicidad. Me senté en una silla de la cocina sin poder moverme. Mi mente se negaba a creer lo que estaba pasando. Era como si todo a mi alrededor hubiera perdido el sentido de repente. Esa cocina donde había hecho miles de comidas, esa mesa donde compartimos tantos momentos, ese hombre frente a mí que yo llamaba papá desde hacía más de 3 décadas. Todo parecía irreal y distorsionado. Mi suegro siguió hablando, tratando de convencerme de que esa era la mejor solución para todos. Decía que yo todavía era lo suficientemente joven para reiniciar mi vida, que con ese dinero podría irme a cualquier lugar, empezar de nuevo, ser feliz de verdad. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si me estuviera ofreciendo una oportunidad increíble. Pero todo lo que yo podía sentir era un dolor inmenso que se esparcía por todo mi cuerpo. Un dolor que no tenía nombre, que no tenía forma, pero que se apoderaba de cada pedazo de mí. Pregunté por mi esposo, ¿dónde estaba? ¿Por qué no tuvo el valor de venir a hablar conmigo personalmente? ¿Por qué mandó a su papá a hacer el trabajo sucio? La respuesta fue aún más dolorosa. Estaba de viaje con ella. En ese preciso momento, mientras su papá me ofrecía dinero para que desapareciera, mi esposo estaba en algún lugar disfrutando días románticos con la mujer que me había quitado mi lugar y yo había creído cuando dijo que era un viaje de trabajo. Creí como siempre creía en todo lo que me decía. Me habían engañado durante años y lo más triste es que yo misma había facilitado todo al confiar ciegamente en él. Mi suegro insistía en que pensara con calma, que no tomara decisiones precipitadas basadas en la emoción del momento, que el dinero estaba ahí, que la propuesta era generosa, que yo merecía paz y un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo podía hablar de paz cuando me estaba pidiendo que simplemente borrara mi historia, mi identidad, todo lo que había construido? ¿Cómo podría tener paz sabiendo que fui desechada como si no valiera nada? Dije que necesitaba un tiempo para pensar, que todo eso era demasiado para yo digerir de una sola vez. Él pareció satisfecho, dejó él sobre la mesa y se fue diciendo que esperaría mi respuesta pronto. En cuanto se fue, fui directo a la computadora. Empecé a investigar, a buscar documentos, todo lo que pudiera darme más información sobre la vida secreta de mi esposo. Y fue ahí cuando descubrí algo que cambió completamente el rumbo de esta historia. Esa mujer, su amante,
No era solo una aventura pasajera. Trabajaba en la empresa de la familia. Era hija de uno de los socios de mi suegro y más que eso, descubrí transferencias enormes de dinero de la cuenta conjunta que mi esposo y yo teníamos hacia una cuenta a nombre de ella, dinero que también era mío, fruto de mi trabajo, de mis ahorros, siendo usado para mantener su relación con otra persona. Pero el descubrimiento más absurdo vino cuando encontré documentos que mostraban que mi suegro estaba involucrado en negocios ilegales a través de la empresa. Evasión fiscal, desvío de recursos, contratos fraudulentos. Estaba todo ahí guardado en los archivos de la computadora que mi esposo usaba en casa y que él pensaba que yo nunca tocaría. Entendí entonces por qué mi suegro estaba tan desesperado por sacarme del camino de forma rápida y silenciosa. No era solo por facilitar el romance de su hijo, era para callarme antes de que descubriera cosas que podrían destruir a la familia entera. Hice copias de absolutamente todo. Cada documento, cada comprobante, cada conversación que encontré. Guardé todo en lugares diferentes. Lo mandé a correos que creé especialmente para eso. Lo guardé en memorias USB que escondí muy bien. Ellos pensaban que yo era solo una esposa ingenua y sumisa que iba a aceptar el dinero y desaparecer calladita, pero no tenían idea de quién yo realmente era debajo de esa fachada de mujer obediente que había mantenido durante todos esos años. Cuando mi esposo regresó del viaje, yo estaba lista. Lo recibí normalmente, como si nada hubiera pasado. Preparé su platillo favorito para la cena, pregunté cómo había estado el viaje. Sonreí y conversé como siempre lo hacía. Él no sospechó nada. En los días siguientes, continué mi rutina exactamente como antes, pero por dentro estaba preparando cada paso de lo que vendría después. Me tomé 3 semanas hasta poner mi plan en acción. 3 semanas documentando aún más cosas, consultando abogados, organizando cada detalle. Mi suegro me llamaba constantemente queriendo saber mi decisión sobre el dinero. Yo decía que todavía estaba pensando, que necesitaba más tiempo. Él se impacientaba, pero trataba de mantener la calma. Entonces llegó el día. Cité a una reunión con toda la familia diciendo que tenía una decisión importante que comunicar. Todos aparecieron, incluso la amante de mi esposo, que tuvo la audacia de presentarse pensando que iba a presenciar mi rendición. Me senté en la cabecera de la mesa, algo que nunca había hecho en 35 años, y empecé a hablar. Dije que no aceptaría el dinero, que no iba a desaparecer ni a facilitarle la vida a nadie de ahí. Puse copias de todos los documentos que encontré sobre la mesa y expliqué que tenía conocimiento de las irregularidades de la empresa y de la traición que se había desarrollado durante años a mis costillas. Vi a mi suegro darse cuenta de que la situación se había salido completamente de control. Expliqué que ya había presentado la demanda de divorcio y que estaba exigiendo la mitad de absolutamente todo lo que construimos juntos durante el matrimonio, que había denunciado las irregularidades de la empresa ante las autoridades competentes, que no sería yo la que desaparecería, sino ellos quienes tendrían que lidiar con las consecuencias de sus propios actos. No hice escándalo, solo expuse los hechos y dejé claro que ya no era esa mujer que ellos podían usar y desechar. Los meses siguientes fueron difíciles. Hubo investigaciones, procesos, batallas judiciales. Mi vida se volteó de cabeza, pero esta vez era diferente porque yo estaba en control. Ya no era víctima de mentiras y manipulaciones. Estaba luchando por lo que era mío por derecho. Hoy, años después, vivo en una casa que compré con el dinero que recibí en la división de bienes. Trabajo, tengo mi propia rutina. Despierto todos los días sabiendo que aunque perdí tanto tiempo en una mentira, logré levantarme de nuevo. Aprendí que el amor verdadero empieza por el amor propio, por el respeto que nos tenemos a nosotros mismos y que nunca jamás debemos aceptar migajas de afecto de quien debería darnos el banquete completo. Mi historia no terminó en esa cocina con un sobre de dinero sobre la mesa. De hecho, fue ahí donde realmente comenzó.